Hoy vamos a empezar con un proyecto desde cero en el cual haremos un juego de naves que van destruyendo elementos que podrían ser meteoritos. Pero antes de empezar os quiero hablar del sistema de partículas que incorpora Unity denominado Shuriken. Fijaros, para crear un sistema de partículas vendremos a Game Object, Create Other, Particle System. Y aquí tenemos ya nuestro primer sistema de partículas que, como podéis ver en tiempo real, incluso en modo escena, podemos ver su funcionamiento. Si no nos interesa podemos darle al stop o volverle a dar a simulación. Esta simulación solamente aparecerá cuando tenga el objeto seleccionado. En el momento en que seleccione otro, desaparece. Volvemos aquí y ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco las principales propiedades de los sistemas de partículas. Fijaros, aquí dentro de Particle System tenemos en la parte superior las características principales, como por ejemplo la duración. Fijaros que me está indicando que este sistema de partículas emitirá partículas durante 5 segundos. Si ahora estáis viendo que el tiempo es mucho mayor, de hecho ya lleva 40 segundos emitiendo partículas, es porque estamos en modo looping. Si yo quitamos looping y le damos a simulate, fijaros que emite partículas durante 5 segundos y finaliza. ¿Qué más propiedades tenemos? Tenemos también la propiedad de pre-warm. ¿Qué es pre-warm? Mirad, solamente funciona si está el looping puesto y es un calentamiento. Imaginaros que yo quiero simular pues una cortina de agua, ¿no? Si empieza mi juego y justamente en ese momento empieza a caer el agua, quedaría un poco extraño. Yo necesito que desde el primer fotograma ya tengamos tantos elementos como tienen que haber en cualquier otro momento, ¿no? Pues con el precalentamiento, fijaros, sin pre-warm, le doy a simulate y empiezan a salir estos elementos, mientras que si le damos al pre-warm, desde el principio siempre tenemos esta cortina de agua que hemos dicho pues ya generada, o una catarata, imaginaros, sería un poco extraño que la catarata empezase a caer cuando empieza el juego, no, la catarata ya tiene que estar ahí, Bien, esto es pre-warm. Tenemos también un start delay, que significa que si yo por ejemplo aquí le digo que tengamos un delay de 1,75, pues al darle a la simulación esperamos estos casi 2 segundos y empiezan a salir las partículas. Vamos a eliminárselo y lo dejamos en looping para ver de forma más evidente el efecto que tienen las diferentes propiedades. Le doy al play. ¿Veis? Aquí también lo estamos comprobando, Perfecto. Vale, pues ahora Start Lifetime es la vida que va a tener esta partícula. Si vosotros hacéis el seguimiento de una de estas partículas desde que aparece aquí, veréis que 1, 2, 3, 4, vaya, nos hemos quedado sin espacio, pero bueno, ¿veis? Desaparece aquí, porque son 5 segundos. Si la vida fuese más breve, pues aparece y ¿veis? Queda como esta especie de espuma aquí, podría ser como una espuma, ¿no? De un agua que rebota. ¿Por qué? Porque casi tal como aparece, fijaros, tiene una vida mucho más corta, ¿no? Perdón, no le he cambiado la velocidad, Bueno, es que en ambos casos el efecto puede ser un poco parecido, La vida, evidentemente, lo que os decía, aparece aquí 1, 2, 3, 4, 5 y la partícula desaparece. Y evidentemente, cuanto mayor sea la vida, más arriba va a llegar, ¿no? En este caso, Pero también podemos conseguir un efecto similar con la velocidad. Si las hago que salgan más rápidas, también llegan más arriba. Evidentemente que son dos cuestiones diferentes, La vida de las partículas y la velocidad a la que son emitidas. Bien, después también tenemos el tamaño inicial. Puede ser más grande o más pequeño. Por aquí podríamos estar creando un humo. Bien, entonces, si os fijáis, hemos visto estas tres propiedades de Lifetime, Speed y Size, que aquí tenemos un valor, pero a la derecha también tenemos un desplegable, porque existen diferentes maneras
de establecer estos parámetros. La primera sería una constante, que es la que hemos visto. La segunda es una curva. Estas son las curvas max-min que tiene Unity a nuestra disposición para establecer parámetros que así lo requieran, ¿no? Fijaros, en este caso yo le estoy diciendo, quiero que la vida esté determinada por una curva. ¿Y qué significa? Pues que yo selecciono la curva y veis, en el eje de las X me indica el tiempo de vida de este emisor de partículas, no de la partícula, fijaros, voy a poner aquí por ejemplo 10, y ahora me está diciendo, mira, este emisor emite partículas durante 10 segundos, ¿vale? Y siempre miden 6. Sin embargo, si yo por ejemplo aquí pongo un nuevo keyframe, haciendo doble clic, y bajamos este aquí, ¿qué le estoy indicando? Le voy a dar al simulate, que inicialmente en el segundo 0 son muy pequeñas, en el 1 más grande, en el 2 más grande, en el 5 ya miden aproximadamente la mitad, ¿entendéis? Cada vez se van haciendo más grandes, fijaros, Ay, bueno, perdón, estoy cambiando el lifetime, Bueno, pues cada vez viven más. ¿Habéis visto cómo inicialmente vivían poco y cada vez, a medida que pasan esos 10 segundos, el tiempo de vida aumenta? ¿Vale? También lo podríamos hacer con el tamaño, como os decía antes, Digo, mira, ¿que midan 3? No. Que, por ejemplo, sería esa línea verde aquí, creamos un nuevo keyframe. Mirad, inicialmente van a ser muy pequeñas y hacia el final crecerán de forma rápida. Aquí lo veis, y hacia el final de estos 10 segundos, ¿vale? Muy bien, pues tenemos la posibilidad de indicarlo mediante una constante, vamos a dejarlo aquí, mediante una curva, mediante un valor entre dos constantes. Yo le puedo decir, oye, mira, quiero que el tamaño esté entre 1 y 10, y aleatoriamente, cuando le doy al play, bueno, le damos al simulate si queréis, hay partículas de tamaño pequeño, de tamaño mediano, de tamaño grande, de forma aleatoria, e incluso, algo un poco más complejo, yo le podría decir aleatoriamente entre dos curvas. Bueno, esto ya es un poco rizar el rizo, ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto cómo podemos establecer su vida, su velocidad, su tamaño, su rotación. Lo que pasa es que, cuidado, por el método de render que tiene por defecto, fijaros que yo aquí le digo rotación y no lo está rotando, porque en realidad esto de aquí es una textura 2D que él siempre la pone mirando hacia la cámara. Si no quisierais que fuera así, deberíamos cambiar propiedades de render. Por eso no apreciamos el cambio de rotación. Bien, color inicial, blanco, rojo, verde. Pero además de un color inicial, yo puedo decirle que sea un gradiente, ¿vale? Le digo que, pues por ejemplo, de blanco a rojo, ¿vale? Y fijaros cómo va pasando del blanco, cuando empieza la emisión de partículas, poco a poco hacia el rojo. E incluso aquí tendremos el canal alfa en la parte superior, Si yo quiero que se vayan haciendo transparentes, ¿veis? Y podemos poner nuevos puntos, Puedo poner aquí nuevos puntos, tanto de canal alfa como de color. Ahora son blancas, pasan al azul y después al rojo. Pues bien, aparte de este Star Color, también podemos hacerlo con colores aleatorios entre dos colores, pues veis, entre el rojo y el blanco, o incluso aleatorios entre dos gradientes. Bueno, como veis hay muchas posibilidades, Vale, Gravity Multiplier, ¿qué significa? Ahora mismo estas partículas aparecen y van subiendo hacia arriba. Pues esto podría ser correcto para simular un gas, humo,
fuego, pero, por ejemplo, si lo que quiero es una fuente de agua, evidentemente que esto debería salir disparado hacia arriba, pero después de un tiempo caer. Pues para ello podemos aumentar el multiplicador de gravedad. Si lo queremos que sea similar a la gravedad terrestre, pues aquí deberíamos poner un 1. ¿Vale? Vamos a aumentar la fuerza, porque como ahora tiene gravedad, fijaros, ahora las dispara hacia arriba y después empieza la caída. Vamos a hacerlo un poco más pequeñitas. Así. ¿Vale? Muy bien. Inherit velocity. Inicialmente está puesto a 0. Eso significa que, por ejemplo, si este emisor fuese la chimenea de un tren y se fuera moviendo, para que el movimiento de su objeto también se le transmitiese al sistema de partículas. He leído, bueno, y he comprobado que en algunas versiones de Unity está dando algún problema, hay algún bug que está documentado, no sé si en las últimas ya está resuelto. Simulation Space, inicialmente se pone local para que la simulación haga referencia al transform del sistema de partículas. Play on awake significa que quiero que nada más empezar mi juego ya se esté ejecutando. Si se lo quito, pues deberíamos activarlo mediante programación. Y max partículas le indico que no pueden haber en pantalla más de 1000. Fijaros, si yo aquí por ejemplo ahora le pusiera 10, ¿veis? Esto quiere emitir más partículas, pero como hay 10, hasta que no desaparezca una no puede salir otra, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, evidentemente esto está puesto como medida de seguridad para no colapsar, porque yo podía crearme un sistema de partículas que me crease en poco tiempo millones de partículas y colapsar la máquina. Perfecto, pues estas serían las características como genéricas, pero ahora, atención, los sistemas de partículas tienen toda una serie de módulos que yo puedo activar o desactivar. Por ejemplo, el emisor. Evidentemente el emisor debe estar activado porque si no hay emisor, no hay partículas, ¿vale? Y además este emisor tiene una forma, que es el shape de aquí. Si no, pues salen todas en una dirección perpendicular hacia arriba. Y también un render. Si no renderizo, no hay partículas. Pero hay muchas más. Por ejemplo, bueno, y vamos a entrar incluso en las que os he comentado, ¿no? El emisor. Mirad, me está diciendo que emita 10 partículas por segundo. Pero ahora está emitiendo 62. ¿De acuerdo? 108. E incluso le puedo pedir que me haga ráfagas. Por ejemplo, mirad, vamos a emitir, pues venga, 16, fijaros que dura 10 segundos, la emisión de partículas. Repito, está en loop y por eso no lo veis, pero bueno, dura 10 segundos, vale. Pues yo le puedo decir, oye, mira, quiero que en el segundo 1, después de empezar, hagas una ráfaga de 600 partículas. Y en el segundo 4, pues una más, un poquito más pequeña, de 300. ¿De acuerdo? Y así iría haciendo estas ráfagas que podéis ver por ahí. ¿Vale? Muy bien. Vamos a eliminar estas ráfagas para dejarlo en un estado más básico. Después también la forma que tiene el emisor de partículas. Ahora es un cono, pero podría ser una semisfera, o una esfera. Además, para cada uno, o una caja, o una malla, para cada uno podemos determinar la forma. Por ejemplo, en el caso del cono, veis el ángulo de este cono, si lo queréis más concentrado, o lo queréis más abierto, o el radio del cono, por ejemplo, si se tiene que adaptar a un motor de un cohete, ¿vale? Desde dónde emite, si desde la base o desde todo el volumen, y para dar un factor más de aleatoriedad al nacimiento de las partículas. Bueno, aparte de emisión y forma, también tenemos, por ejemplo, velocidad a lo largo de la vida de la partícula. Inicialmente está desmarcado, significa que, bueno, voy a hacer un poquito
el cono más pequeño, igual que antes, para que esté todo más concentrado y se aprecie mejor. Pues mirad, en el caso de la velocidad, yo aquí ya le he dado una velocidad a mis partículas, pero que se aplica de forma uniforme, podríamos decir. Mientras que con esta opción activada, yo le podría decir, por ejemplo, que la componente de velocidad fuese mayor en el eje de las zetas. ¿Veis? Si lo tira más hacia arriba, o en el eje de las y, o en el eje de las x. ¿Vale? Tenemos también la posibilidad de limitar la velocidad a lo largo de la vida de las partículas. Por ejemplo, le puedo decir, oye, quiero que no tenga una velocidad mayor de 25, ¿vale? Mirad, si yo aquí, en esta velocidad se la pongo a 500, yo aquí le he puesto 500, pero sin embargo se la limito a 25. ¿Qué pasa? Que no hay nadie que llegue a 25. Podríamos pensar, bueno, pues ¿para qué queremos esta? Ponemos esta aquí y ya está. No, porque fijaros, ahora Dampen me está diciendo, con un valor de 1, puede ir entre 0 y 1. Me está diciendo, si una partícula va a más de 25, directamente frénala. 1 es 100%. O sea, ponla al 100% de la velocidad, ¿vale? Sin embargo, si yo aquí, por ejemplo, en vez de 0,1 pusiera, de 1 pusiera 0,02, un poquito más alto va, 0,05, ¿qué significa? Significa que la partícula aparece a la velocidad de 500, pero cada vez 0,05 significa que cada fotograma lo va reduciendo en un 5%. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Aparece y se va frenando. ¿Lo veis cómo se va frenando? Pero aparece realmente rápido. Bueno, pues esto lo podemos conseguir tocando estas opciones que tenemos aquí de Speed y Dampen. Voy a bajar un poquito más. Y vamos a ponerle unas cuantas partículas extra. Y veis, así de esta manera salen rápidas y se acumulan aquí en la parte superior, que sería ya cuando desaparecen. Muy bien. Pues también podemos controlar la fuerza de las partículas a lo largo de la vida, el color a lo largo de la vida. Antes era que aparecían verdes o rojas o amarillas, pero se mantenía, ¿vale? Pero por ejemplo en un fuego podemos pensar que la partícula sale de un color rojizo y cuando va subiendo se volviendo más amarillenta, ¿no? Pues entonces fijaros, si activo Color Over Lifetime, le puedo indicar que inicialmente aparezca de un color amarillo y que vaya convirtiéndose en un rojo anaranjado. ¿Vale? Fijaros, en alguna ocasión, si tenemos aquí, hemos trabajado con el color, después no me lo está cogiendo. Yo lo he comprobado en alguna otra ocasión, ¿eh? Entonces, si os sucede esto, bueno, pues vamos a coger el sistema de partículas, lo volvemos a crear. No es el único fallo que le he encontrado, ¿eh? Tiene errores de este tipo. A ver. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, no quiere simular las partículas. Bueno. Vamos a volverlo a intentar. ¿No? Ah, bueno, sí, ahora el problema es que está muy lejos yo, disculpad. Vale, estamos aquí. Entonces, os quería enseñar el Color Over Lifetime. Lo activamos y le puedo decir que empiece con un color, como os decía antes, amarillo. Y que vaya virando hacia este naranja. Y aquí lo tenemos, aparecen de un color y poco a poco, si seguís una partícula, va cambiando hacia tonos pues especificados. También podríamos establecer el color depende de la velocidad.
con esta característica de velocity over lifetime. Hemos visto que yo puedo hacer que la velocidad cambie, bueno, e incluso también por la gravedad, las partículas se irán ralentizando. Pues yo podría hacer que el color de las partículas dependiese de la velocidad a la que fuesen. También tenemos lo mismo con el tamaño. Podemos cambiar el tamaño a lo largo de la vida de la partícula para que vayan aumentando o disminuyendo, o a lo largo de la velocidad, igual con la rotación en la vida y en la velocidad, igual con fuerzas externas, por ejemplo, si tenemos zonas de viento, si le afectan más o menos. ¿De acuerdo? Bien, os invito a que probéis todas estas características y viendo los efectos que producen. Hay alguna interesante por aquí que sí que quiero poner algún ejemplo. En el caso de las colisiones, mirad, si yo aquí ahora creo un objeto, por ejemplo, vamos a crear una esfera, vamos a poner, bueno, vamos a hacerla un poquito más grande. Tengo esta esfera que vamos a ubicar, pues, encima del sistema de partículas, aquí, y si ahora nos fijamos, estas partículas no interactúan con la esfera, simplemente las atraviesan. Bien, pues si no queremos que esto sea así, yo puedo venir aquí a Collision, le digo que colisione con el mundo, y fijaros como ahora las partículas sí que están rebotando contra la esfera. Por ejemplo, si quisierais que lloviese, pues este emisor lo deberíamos ubicar para abajo, podría ser una caja, ¿no? Y tenemos que hacer que las partículas reboten con el suelo. Entonces, incluso este rebote hay muchas cuestiones que yo puedo controlar. Cuánto se amortigua, el dampen es cuánto se amortigua el rebote. Ahora no se amortigua nada, pulsa y a la misma velocidad que va, pero yo puedo hacer que pierda velocidad. Fijaros, ahora con el dampen a 1, que es el tope, pegan en la superficie y ya se quedan como enganchadas hasta que desaparecen, ¿vale? El bounce es para que reboten más o menos. Fijaros, ahora cuando pulsa, cuando golpean la superficie, rebotan de forma más intensa que si lo tenemos con un valor más bajo, ¿Cuánta vida queremos que pierda? Es decir, en cuanto pulse, nada, en cuanto golpee el suelo, que pierda el 80% de su vida, para que desaparezca y no se vaya acumulando ahí un montón de elementos, ¿no? O, si va más lento de min kill speed, que desaparezca, ¿vale? O algo que pueda colisionar con todo o con ciertos elementos, e incluso podríamos enviar mensajes de colisiones. Bien, me voy a cargar esta esfera porque ahora no quiero que reboten. Imaginaros que quiero crear unos fuegos artificiales que suben hacia arriba y cuando llegan arriba explotan. Pues para ello podríamos utilizar sub-emitters. ¿Qué son los subemisores? Pues significa que cada partícula de estas se puede convertir en un sistema de partículas. Yo le puedo decir, mira, oye, quiero que cuando nazcan o cuando colisionen o cuando mueran, cada partícula se convierta en un nuevo sistema. Mirad, voy a hacerlo, por ejemplo, cuando mueran, como si fueran unos fuegos artificiales, ¿no? Llega arriba y cuando llega arriba explota. ¿Entendéis que eso sería, esa explosión, otro sistema de partículas? Pues vengo aquí en Death y le doy al más y mira qué es lo que tengo. ¿Vale? ¿Cómo lo ha conseguido? Lo ha conseguido, fijaros, por favor, creando un nuevo sistema de partículas, un subemisor, que ha hecho hijo del emisor. Os lo comento porque, claro, si ahora quisierais, hombre, es que esto se aparece de color blanco, vale, pues si quiero cambiar las características de este subemisor, vengo aquí y le digo, pues que no, que el color quiero que sea azulado. ¿Vale? Y que aparezca más o menos, o por ejemplo, como es una explosión, que sea más fuerte, pues venga, vamos a darle una mayor velocidad, ¿vale? Y menos vida también, no puede durar tanto, pues lifetime de 1 segundo, por ejemplo, o menos incluso, ¿vale? Pues mira, aquí tenemos, ahora me he pasado,
una especie de fuegos artificiales muy sencillito. Evidentemente se podía trabajar bastante más, ¿no? En el caso de la lluvia, pues yo podría hacer que la gota cuando golpease el suelo, o sea, en el caso de las collisions, fuese cuando crease un subemisor, para crear el efecto de la salpicadura. Muy bien, y bueno, aquí tenemos también la posibilidad de trabajar con temas de texturas, etcétera. Esto sería un poco las características principales que podéis tocar del sistema de partículas. Y ahora lo que es muy interesante, aparte de pasar algunas horas jugando, intentando conseguir efectos, pues lo que es muy interesante es ver el trabajo ya de gente que controla el sistema de partículas e intentar aprender a partir de ahí. Os recomiendo, por un lado, mirad, podéis venir aquí a los assets, venimos a import package y le damos a particles, le decimos ahora que todas, importamos, y aquí vamos a ver que tenemos humo, fuego, tenemos toda una serie de elementos ya creados. Este sistema de partículas de aquí me lo voy a cargar, y fijaros, tenemos por ejemplo polvo, ¿vale? Quizás este se ve mejor. Bueno, vamos a poner la cámara justamente aquí, control mayúsculas F si recordáis, le damos al play, que se aprecia mejor así. Aquí tenemos polvo, o podemos tener fuego, pues fire 1, tenemos flame, partículas heredadas, pues pequeñas explosiones, pequeñas llamas, chispas, varios, pues fuegos artificiales, nieve, burbujas de jabón, ¿vale? Si los seleccionamos todos, se ponen todos en marcha, es un poco caótico, pero bueno, tenemos aquí. Eso es solamente una muestra, aún tenéis bastantes más que podéis comprobar aquí. Humo, ¿vale? Diferentes tipos. Si damos al play, también aquí los podemos ver todos. Los efectos que hemos ido poniendo en nuestra escena, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado. Por otro lado, también podéis ir, si queréis, a la Asset Store. Os recuerdo que se accede pulsando control 9. Nos estamos conectando. Y puedo venir a la sección de Particle Systems, que tenemos aquí. Pulsamos sobre Particle System. Ahora voy a ordenar por precio, al que tenemos por ahí gratuito. Ordenamos por precio. Y el que os quería enseñar ahora es el Simple Particle Pack, que es de Unity Technology. Pulsamos aquí. Y atención, fijaros que es gratuito, como os decía, tiene toda una serie de efectos, pero no tenemos el botón de Install aquí. ¿Por qué? Porque es para la versión 4.2.1 y aquí tenemos instalada una inferior. Para resolverlo, localicé en mi casa el paquete que había descargado hace algún tiempo y lo he traído y lo tenéis en el servidor, ¿vale? Os recuerdo que si queréis importar un paquete, tenéis que hacerlo de la siguiente manera: assets, import package, custom, y ahora yo me he creado una copia en mi escritorio, pues vengo aquí y aquí tengo Simple Particle Pack. Esto es lo que se descarga él de internet, pero repito, como han actualizado el paquete, ahora no va con el Unity que vosotros tenéis. Le digo abrir, le digo import, y fijaros que aquí ahora creará una nueva carpeta llamada Simple Particle Pack. Bueno, en este caso es interesante porque si os fijáis evidentemente que dentro de Resource lo tenéis todo, pero los creadores de este paquete de partículas han creado una escena que si ya la abro, no quiero grabar la que yo he hecho, es de pruebas, si yo la abro y la ejecuto,
Fijaros, ya tengo aquí una pequeña interficie donde le puedo pedir explosiones, burst, burst sharp, destruction, explosión 01, 01B, C, 2, 3, 4, bueno, tenéis aquí todo el catálogo, ¿vale? Con una interficie que muy rápidamente os permite ver cuál os gusta más para vuestro juego, para decir, bueno, pues voy a utilizar Flash Ring Flame 02. O tenemos aquí destellos, o tenemos aquí flames, llamas. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar del sistema en partículas. Ahora lo que os hace falta es que probéis, practiquéis, juguéis y sobre todo miréis cómo están creados algunos de los sistemas de partículas que hemos ahora importado.